Ganó Newell's 2-0 ante Atlético Tucumán por la fecha 8 del torneo clausura y vamos a analizar qué fue lo que nos dejó este triunfo ante el decano de Lucas Pusineri. Un decano que básicamente venía más o menos igual que Newell's, había ganado uno solo de los últimos 6. La última victoria había sido contra justamente Talleres 3-0 allá en Tucumán. Pero tenemos que hablar de este Newell's, de este equipo de Loro Fabiani, que metió variantes pensando más que nada en este partido, pero también teniendo en cuenta lo que se le viene, que es los cuartos de final de Copa Argentina ante Belgrano. Un primer tiempo que básicamente no me gustó para nada, era un equipo que seguía demostrando más de lo mismo. En los primeros 4 minutos Atlético Tucumán ganó 3 corners, decir que los jugadores en ataque de Atlético Tucumán no aprovechaban las ocasiones que tenían. Uno empezaba a notar que las jugadas en vertical que realizaba el conjunto del decano traían problemas para Newell's, pero la solidez de Juan Espino en el arco empezaban a sostener el partido. Después pasaron 10 minutos y Newell's se empezó a acomodar. Se empezaba a notar que el juego del equipo era el negocio hacia los costados, con Orozco por un lado, por Colmán por el otro. No me gustó tanto lo que fue el partido del paraguayo. Se notaba que cada vez que tenía la pelota levantaba la cabeza para buscar a algún compañero que estuviese libre, pero después tenía que volver hacia atrás, jugar con Ever Banega, que era el conductor de este equipo. Los laterales, el partido de Montero básicamente fue de menor para mayor. Era un dolor de ojo verlo jugar por los costados, porque la Méndola y Godoy hacían lo que querían cada vez que tenía que subir por los costados. Tavares un poquito mejor que Montero, pero después en el segundo tiempo empezó a jugar peor. Veíamos cómo las ocasiones que empezaba a tener el conjunto del decano eran las más claras. Newell's solo tuvo una en esa primera mitad, que fue apenas los 15 minutos, cuando Banega tuvo una lucidez, metió una pelota larga a espalda de Brizuela para que apareciera solo Orozco. El jugador después de meter un pase al medio para que ingresara solo Maroni, que remató, tapó el arquero Mancilla y se salvaba el conjunto de Pusineri. El ingreso más que nada de Gennaro Rossi para la titularidad me terminó sorprendiendo. Encima que Fabián estaba pensando más que nada guardar al paraguayo Charly González, pensando en lo que va a ser el partido entre semana en San Luis ante el propio Belgrano, pero se notaba que Newell's tenía muchas dificultades para armar juego. Retrocedía bien en las líneas el conjunto del decano, pero Newell's se dificulta solo. Y eso que Espinosa no fue protagonista como en otras ocasiones, dirigió en líneas generales bien, sacó las tarjetas que tenía que sacar, dejaba jugar mucho, pero lo que uno esperaba de este partido era que las opciones en el ataque de Newell's fueran más. Y eso se empezó a ver más en el segundo tiempo, cuando metía las variantes, ingresaba el uruguayo Fernández en lugar de Regiardo, que tuvo un partido para el horror. Regiardo era espantoso, regalaba una pelota sola en la mitad de la cancha que terminó entrando, no me acuerdo si era Badaloni o Bajamich, por el medio, terminaba pateando la pelota, terminó sacando Espínola. Después, con el ingreso del Pipa Benedetto en lugar de Orozco, que en la primera mitad que tenía la pelota quería ganar en 1 contra 1, trataba siempre de tirar un cañonón, trataba de enganchar, de sacarse la marca de Martínez por un costado, de Brizuela por el otro, se movía para todos los costados, pero era básicamente intrascendente lo que aportaba Orozco en el ataque. Sí, en defensa cuando tenía que bajar y cubrir los laterales, con las subidas de los jugadores del decano, pero Newell's se empezó a mejorar en el juego. La táctica de Pusineri empezó a cambiar, metía cambios más que nada defensivos con el ingreso de balón por el costado, armó una línea de 5, se veía que después empezaba a jugar de contra, porque los delanteros del decano siempre arrancaban de bastante atrás y quedaban muy mano a mano en Lolo y Cuesta con los delanteros del conjunto de Pusineri, pero los cambios de Fabián empezaron a rendir, más que nada cuando ingresó Guch en la segunda mitad, que aportó un juego distinto por los costados, más que nada también por la subida de Montero. Y eso empezó a aprovecharse, más aún cuando vino el primer gol de una pelota parada, que cambió de ejecutante, porque Banega, todas las pelotas paradas que ejecutó, la hizo para el ojete. Apareció Maroni, que cuando fue a ejecutar el córner le tiraban de todo, lo silbaban, lo puteaban, pero cuando ejecutó
se armó una carambola ahí adentro del área que la supo aprovechar Cuesta, que fue para mí uno de los mejores jugadores del partido. Remata de zurda y ponía las cosas 1-0 para la algarabía del banco suplente, para la algarabía de la gente, que parecía que en esta ocasión sí se podía llevar el partido, pero no sin sufrir antes, porque Atlético Tucumán dejó esa línea de 5, dejó 3 defensores atrás, los laterales se mandaron todos al ataque, empezó a amontonar muchos jugadores en la fase ofensiva, y eso que venían los centros llovidos, sacaba Cuesta, sacaba Lolo, la tarea de Montero empezó de ir de menos a más, y se empezaba a salvar Newell's, y Chaverano, que había ingresado, se armó una jugada maradoniana, cosa que no va a pasar nunca más en su puta vida. Saca 1, saca 2, saca 3, saca 4, y después tira el centro al medio, viéndolo solo a Guch, que lo acompañó, le tuvo fe y solo en el ataque, y en el minuto 93 ponía las cosas 2-0 para lo que fue la algarabía, el final del partido, la victoria de Newell's, que después de lo que había sido la primera fecha no había vuelto a ganar. La última victoria había sido por Copa Argentina contra este mismo rival, allá en Salta, y se termina llevando los 3 puntos pensando en el partido ante Belgrano. Bueno, yo les vuelvo a repetir, suscríbanse del pulgar para arriba a cada uno de los videos para que la comunidad siga creciendo y todo lo demás. Yo por mi parte me estoy despidiendo acá desde el Coloso del Parque Marcelo Bielsa y nos estaremos encontrando en el próximo encuentro.